Historia de los patriarcas y profetas. Capítulo 57. El arca tomada por los filisteos. Escrito por Elena Harmon de White. Basado en 1 de Samuel, de 3 al 7. Otra advertencia debía ser dada a la casa de Elí. Dios no podía comunicarse con el sumo sacerdote ni con sus hijos. Sus pecados, como densa nube, excluían la presencia del Espíritu Santo. Pero en medio de la impiedad, el niño Samuel permanecía fiel al cielo y fue comisionado como profeta del Altísimo para dar el mensaje de condenación a la casa de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí en su aposento y cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Samuel 1, 3 al 7. Creyendo que la voz era de Elí, el niño se apresuró a ir al lado de la cama del sacerdote, diciéndole: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». La contestación que recibió fue: «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». 3 veces fue llamado Samuel y 3 veces contestó de la misma manera. Y entonces Elí se convenció de que la voz misteriosa era la de Dios. El Señor había pasado por alto a su siervo elegido, el anciano canoso, para comunicarse con un niño. Esto era de por sí un reproche amargo, pero bien merecido para Elí y su casa. Ningún sentimiento de envidia o celo se despertó en el corazón de Elí. Le aconsejó a Samuel que contestara si se lo llamaba nuevamente: «Habla, Jehová, que tu siervo oye». Una vez más oyó la voz y el niño contestó: «Habla, que tu siervo oye». Estaba tan asustado al pensar que el gran Dios le hablaba que no pudo recordar exactamente las palabras que Elí le había mandado a decir. Dijo Jehová a Samuel: «Yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas». Antes de recibir este mensaje de Dios, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que no había experimentado manifestaciones directas de la presencia de Dios como las que se otorgaban a los profetas. El propósito de Dios era revelarse de una manera inesperada para que Elí oyera hablar de ello por medio de la sorpresa y de las preguntas del joven. Samuel se llenó de terror y asombro al pensar que se le había encargado tan terrible mensaje. Por la mañana se dedicó a sus quehaceres como lo hacía ordinariamente, pero con una carga pesada en su joven corazón. El Señor no le había ordenado que revelara la temible denuncia. Por consiguiente, se llamó a silencio y evitaba en lo posible la presencia de Elí. Temblaba por temor de que alguna pregunta lo obligara a declarar el juicio divino contra aquel a quien tanto amaba y reverenciaba.
Elí estaba seguro de que el mensaje anunciaba alguna gran calamidad para él y su casa. Llamó a Samuel y le ordenó que le relatara fielmente lo que el Señor le había revelado. El joven obedeció y el anciano se postró en humilde sumisión a la horrenda sentencia. Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Primera de Samuel 3:18. Sin embargo, Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero. Confesó su culpa, pero no renunció al pecado. Año tras año, el Señor había postergado los castigos con que lo amenazaba. Mucho pudo haberse hecho en aquellos años para redimir los fracasos del pasado. Pero el anciano sacerdote no tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando en el santuario de Jehová y llevando a la ruina a miles en Israel. Por el hecho de que Dios tuviera paciencia, Ofni y Finés endurecieron sus corazones y permanecieron en la transgresión. Elí dio a conocer a toda la nación los mensajes de reproche que habían sido dirigidos a su casa. Así esperaba contrarrestar, hasta cierto punto, la influencia maléfica de su negligencia anterior. Pero las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo, como lo habían sido por los sacerdotes. También los pueblos de las naciones circunvecinas, que no ignoraban las iniquidades abiertamente practicadas en Israel, se aferraron aún más en su idolatría y en sus crímenes. No sentían la culpabilidad de sus pecados como la habrían sentido si los israelitas hubieran perseverado su integridad. Pero el día de la retribución se aproximaba. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado y su culto descuidado y menospreciado, y se había hecho necesario que Él interviniera para sostener el honor de su nombre. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Esta expedición fue emprendida por los israelitas sin haber consultado previamente a Dios y sin que concurriera el sumo sacerdote ni profeta alguno. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y, trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. Cuando el ejército regresó a su campamento quebrantado y descorazonado, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La nación estaba madura para los castigos de Dios y sin embargo no podía ver ni comprender de sus propios pecados habían sido la causa de ese terrible desastre. Y dijeron: Vayamos a Silo y traigamos al arca del pacto de Jehová, para que estando en medio de nosotros nos salve de manos de nuestros enemigos. El Señor no había dado orden ni permiso para que el arca fuera llevada al ejército. No obstante, los israelitas se sintieron seguros de que la victoria sería suya y dejaron oír un gran grito cuando el arca fue traída al campamento por los hijos de Eli. Los filisteos consideraban el arca como el Dios de Israel. Atribuían a su poder todas las grandes obras que Jehová había hecho en beneficio de su pueblo. Cuando oyeron los gritos de regocijo lanzados al aproximarse el arca, dijeron: ¿Qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo porque decían: Ha venido el Dios al campamento. y exclamaron: ¡Ay de nosotros! Pues hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la clase de plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead.
los filisteos realizaron un asalto feroz que provocó en la derrota total de Israel y en una gran carnicería. 30,000 hombres quedaron muertos en el campo y el arca de Dios fue tomada. Los 2 hijos de Eli perecieron mientras luchaban por defenderla. Así quedó en las páginas de la historia un testimonio para todas las edades futuras, a saber, que la iniquidad del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune. Cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que lo desprecien. Había caído sobre Israel la calamidad más horrorosa que pudo haberle ocurrido. El arca de Dios había sido tomada y estaba en posesión del enemigo. La gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitada de su medio el símbolo de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Con esta sagrada arca iban asociadas las revelaciones más maravillosas de la verdad y del poder de Dios. En tiempos anteriores se había logrado victorias milagrosas siempre que ella aparecía. La cubrían de la sombra de las alas de los querubines de oro, y la gloria indecible de la Shekinah, símbolo visible del Dios Altísimo, había descansado sobre ella en el lugar santísimo. Pero ahora no había traído la victoria. No había sido una defensa en esta ocasión, y había luto por doquier en Israel. No habían comprendido que su fe era tan solo una fe nominal y que habían perdido su poder de prevalecer con Dios. La ley de Dios contenida en el arca era también un símbolo de su presencia, pero ellos habían escarnecido los mandamientos, habían despreciado sus exigencias y agraviado al Espíritu de Dios, al punto de hacerle alejarse de entre ellos. Mientras el pueblo obedecía los santos preceptos, el Señor estuvo con él para obrar en su beneficio mediante su infinito poder, pero cuando miró al arca sin asociarla con Dios, ni honró su voluntad, ser revelada obedeciendo su ley, no le fue de más ayuda que un cofre cualquiera. Consideraba el arca como las naciones idólatras consideraban a sus dioses, como si ella poseyera en sí misma los elementos de poder y salvación. Transgredieron la ley que ella contenía, pues su misma adoración del arca lo llevó al formalismo y a la hipocresía y a la idolatría. Su pecado lo había separado de Dios y él no podía darles la victoria antes de que se arrepintieran y abandonaran su iniquidad. No obstante, que el arca y el santuario estuviera en medio de Israel, no bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que los del pueblo se llamaran los hijos de Dios. El Señor no escucha la petición de quienes albergan iniquidad en el corazón. Él está escrito: la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Proverbios 28:9. Continuará.